Bueno, compañeros, nuestra propuesta es que la presidencia efectiva del Congreso se pueda hacer en forma presencial la semana que viene, el sábado, constituyendo una presidencia efectiva que se vote, está bien, con propuestas y demás, para hacerlo de forma presencial. En el transcurso de hoy, que comenzaría el 20 Congreso del PTS, lo haríamos la propuesta es que haya una coordinación que puedo ir haciendo, lo vamos a ir haciendo con los compañeros y compañeras que van a ayudar con el chat haciendo uso de la palabra, y bueno, y que lo pueda coordinar. Arrancaría la sesión de hoy con un informe internacional en dos niveles. Uno, situación internacional a cargo de Claudia Chinati, y luego, un segundo punto, internacionalismo y desafíos del FT a cargo del compañero Emilio del Bamonte. Proponemos comenzar la sesión con una presidencia honoraria al pueblo palestino, a la juventud que se levanta y se organiza en el mundo contra el genocidio y contra el armamentismo guerrerista, como segunda presidencia honoraria a nuestros jubilados y jubiladas que impusieron los miércoles de la resistencia en nuestro país, que han logrado romper el cerco y tomar las calles, desafiando la represión todos los miércoles, convirtiéndose en un emblema. Y luego hemos tenido algunas pérdidas en estos últimos tiempos, estas últimas semanas. Ayer, bueno, los compañeros y compañeras de La Plata estuvieron digamos, despidiendo a la compañera Lucía Rosso, una compañera joven militante, producto de una enfermedad, falleció muy joven, entonces queremos tenerla como presidenta honoraria también de este Congreso. Al compañero Javier de Mar del Plata, que también un militante de mucha tradición, que también son compañeros que murieron militando, digamos, dejaron gran parte de su vida en esto, si bien las causas de su deceso fueron por enfermedades y demás, queremos que estén presentes en este Congreso en forma honoraria, y al compañero Horacio Ventura, un compañero que proponen los compañeros de Rosario, un compañero setentista del cordón industrial del Gran Rosario, que también falleció hace unos días. Así que proponemos eso en principio, si hay alguna propuesta más, y si no, por Zoom es más difícil estas cosas porque es muy frío, pero nos parecía arrancar la sesión con estas presidencias, si les parece bien. Bueno, muy bien. Muy bien, compañeros, compañeras, gracias. Con esto quería cederle la palabra al compañero Emilio Albamonte, que quería hacer algunas apreciaciones antes de comenzar los informes. No sé si Emilio, ¿estás listo? ¿Estás por ahí? Adelante. No está la cámara. No. Sí. Hola, buenos días, compañeras y compañeros. Voy a tratar de imitar el tono tranquilo de Raúl para hacer una discusión previa. Yo en este congreso pretendo intervenir en el segundo punto que está esta tarde sobre los desafíos del FT y como punto central, y en este punto previo sobre qué congreso tenemos y qué congreso sería lo ideal tener. El congreso que tenemos, que después voy a decir algunas actualizaciones que hemos hecho, es un congreso que no es el ideal y es producto de nuestro largo camino como una organización pequeña, sin hilos de continuidad con el marxismo revolucionario. La opinión que voy a dar no es para abrir la discusión hoy, es una discusión que comienza, que tiene que seguir por escrito
en la conferencia del FT que vamos a realizar en la ciudad de San Pablo en diciembre, y es qué tipo de democracia partidaria tenemos que tener los marxistas. Yo creo que de los conceptos leninistas, uno de los que ha envejecido peor ha sido el concepto de centralismo democrático, que si por un lado es un intento muy bueno de Lenin de definir un concepto dialéctico de la relación entre centralismo y democracia, ha envejecido mal por motivos negativos y positivos. Los motivos negativos porque, son evidentemente la existencia del estalinismo, que lo ha transformado todo en una burla de lo que es la democracia partidaria, eh, y que nos pesa a nosotros, otras tradiciones como la socialdemocracia, que también han pervertido y consideran que un buen congreso es un congreso con muchas minutas, que hablen de problemas locales y, no se, y que el congreso, que es debería ser la asamblea máxima de discusión de toda la militancia partidaria, se transforma en una discusión de cuestiones locales. La socialdemocracia sí ha evitado perder el control de sus propios aparatos. Esos dos grandes aparatos contrarrevolucionarios, contrarrevolucionarios en el sentido de contra la revolución, ¿no? No contrarrevolucionarios en el sentido de que son siempre, están con el fascismo ni nada. Esos aparatos contrarrevolucionarios que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial con todo, a través de distintas maniobras, métodos totalitarios, el estalinismo, y métodos maniobreros, la socialdemocracia, han pervertido el concepto de centralismo democrático, y el movimiento trotskista, que no ha podido tener en muchos de los puntos independencia, como está en el concepto que nosotros hemos hecho de trotskismo de Yalta, muchas veces repite estos métodos en forma acrítica, y son uno de los elementos centrales que llevan a la crisis. Basta ver en Argentina la espantosa expulsión de Altamira del Partido Obrero, cuyos documentos están previamente, inclusive fueron publicados por Página 12 para los compañeros que quieren profundizar. Es decir, el tipo de discusiones que se hacen, las comisiones de control que son fraccionadas al mismo tiempo, sin retroceder a nuestra expulsión, ruptura del movimiento del socialismo, que comparada con la expulsión de Altamira del PO, casi que desde hoy podríamos considerar democrática, aunque estuvo sobre nuestros huesos allá en los años 88. Desde ese punto de vista, lo peor que, digo, por la negativa envejecido por eso, y por la positiva, por la fabuloso desarrollo, el único casi sin contradicciones de las fuerzas productivas que ha tenido el capitalismo con la revolución comunicacional, que ha achatado las diferencias entre distintas regiones, zonas de un mismo país y del mundo entero. Es decir, hoy podemos estar conectados con los compañeros de distintos, no solo de distintas ciudades de Argentina, sino de distintas ciudades del mundo, intervenir como si fuera un órgano común, cuestión que hasta hace 20 años era una utopía, y el que haya militado hace 20 o 30 años solo se podrá dar cuenta de la diferencia enorme que hay entre una cosa y la otra. Así que por la negativa y por la positiva, es un concepto que ha evolucionado muy mal y hay que redefinirlo, por lo menos para nuestra corriente, en lucha. Hay distintas posiciones. Mi posición no es la única, casi que diría que es un poco única hoy, porque recién comienza la discusión, hay compañeros que tienen diferencias, hay compañeros que tienen otra visión, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero discutir hoy, en términos generales y por lo positiva, y ya que hay compañeros del FT para iniciar esta discusión, que después la pienso continuar por escrito, sobre el problema del centralismo democrático. Yo creo que uno de los problemas centrales que tenemos es un problema que los bolcheviques tuvieron en cuenta. Ustedes recuerdan, los viejos que han estudiado historia del movimiento obrero, que en 1913 el partido bolchevique, que hacía congresos en Bruselas, en Londres, etcétera, perseguido por la policía,
se dividió entre mencheviques y bolcheviques, porque los mencheviques opinaban que todos los que colaboraban de alguna forma con el partido, y fundamentalmente los intelectuales, debían participar en la elección de autoridades, y Lenin sostuvo, y casi por una maniobra ganó al final, porque se retiraron algunos delegados, que solo debían votar los militantes activos. Bueno, esto no era nada más que una síntesis que después recorrió la historia del Partido Bolchevique, de una discusión hecha a dos bandas. Había un problema de quién decidía en los asuntos partidarios, y había un problema que es más profundo: qué relación hay entre la gente organizada y la gente no organizada que constituyen el movimiento socialista en sentido amplio que hay en nuestro país y en el mundo, aunque reducido después de la derrota por la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, eh, nuestra eh, posición, mi posición, es que el gran problema que tenemos es uno de democracias de los 4.000 personas alrededor, o 5.000, que en términos amplios, entre militantes, simpatizantes y gente que está muy cercana, participa de nuestra actividad, en distintos niveles, desde partidos, aspirantes, agrupaciones, etcétera, y la gran masa que es la élite, y que colabora en Frente Unido con nosotros en instituciones que inclusive en el último año se han fortalecido, como la Posta de Salud, como los compañeros que conforman parte de la Asamblea de Intelectuales, que son intelectuales muy importantes de Argentina, en el cual acá está como invitado el compañero Ariel Petruccelli, y la compañera Lucía, y otras instituciones que no forman parte de lo que se conocería como el partido orgánico, entre comillas, pero que son valiosos compañeros que tienen el mismo objetivo que nosotros, de construir un partido y una organización para lograr la dictadura del proletariado en sentido amplio, y un Estado obrero como transición hacia el socialismo o el comunismo. Desde ese punto de vista, el gran problema de este Congreso, que es un Congreso cuya dirección del PTS, la dirección del PTS es una dirección con mucha resistencia, pero relativamente débil, ha llegado tarde con los documentos y resoluciones. Yo preferiría que los documentos y las resoluciones surgieran y fueran publicadas en LIT como proyectos de la dirección, como mínimo una semana, 15 días antes del propio Congreso. Inclusive que los primeros documentos los hemos publicado ya hace cerca de 2 meses, si no mal lo recuerdo, 1 mes y medio, 2 meses y medio, me dice Freddy, si mal no recuerdo, pero faltan actualizaciones que están recogidas en los proyectos de resolución, que los compañeros se enteran tarde de eso. Con respecto a esos documentos primigenios, han surgido minutas de relativa crítica y de bastante importancia del compañero Nicolás Laguna, que está invitado al Congreso, y del compañero Paul, dirigente del SUBTE, que también, cuyas posiciones vamos a publicar en LIDA esta semana. También ha habido algunas críticas y observaciones de la compañera Diana, que es gran dirigente de nuestro grupo de Brasil, y del compañero Muno, que es dirigente de Antofagasta, de nuestro grupo hermano en Chile, que también lo vamos a publicar esta semana, porque hacen observaciones que vienen al caso y que desde ya tienen el derecho a intervenir cuando se trate el punto, o cuando tengan interés en intervenir. Desde ese punto de vista, ¿para qué todo esto? No es un problema de democracia abstracta, sino que es un problema de que los marxistas tenemos la necesidad de incorporar de alguna forma a los no organizados en equipos, en células, en agrupaciones, etc. ¿Y por qué tenemos esa necesidad? Porque el marxismo discutió, por un lado, la idea de partido de vanguardia y la democracia de los que votan, que son activos permanentes, contra el marxismo libresco de los tipos que se protegían de la represión, haciendo nada más que actividad intelectual, pero no querían participar en la actividad práctica, pero al mismo tiempo discutió en contra del concepto carbonario que venía de atrás, inclusive la Primera Internacional, de que el Congreso era un congreso de iluminados, de illuminatis, que daba sus resoluciones y se las
cuando terminaba las resoluciones, se las pasaba al pueblo en general, al pueblo socialista o al pueblo obrero en general. Bueno, evidentemente estamos en contra de esa concepción, pero hasta ahora, que estamos en una etapa de acumulación primitiva, hemos tenido una larga etapa de acumulación primitiva de cuadros, no hemos sabido encontrar una salida. Hemos intentado muchas, como por ejemplo las asambleas de local, que han sido un intento de que compañeros diversos, simpatizantes de nuestras posiciones, participen no solo de las discusiones cotidianamente, una vez por mes o mes y medio, sobre todo antes del movimiento, antes de Milei, porque en esa época había más tiempo, digamos, Milei ha hecho un movimiento de vanguardia muy rápido y con mucha actividad. Hemos hecho muchos intentos de incorporarlo, pero siempre de una forma un tanto activista, es decir, gente que se lograba reunir. Y la gente que se logra reunir en este momento de posmodernismo tardío, de pelea entre distintas tendencias, hay un repliegue de la gente en su vida privada y el gran problema de los marxistas no es solamente ser democráticos para los que están organizados, que es relativamente más fácil, sino tratar de ser democrático e incorporar a la política a los compañeros que no están organizados en las filas del partido. Es decir, para decirlo como gran ejemplo, la, la gran cantidad de compañeros que leen LID, donde debe haber de los 700, 800 mil y a veces 1 millón que leen LID mensualmente, hay como mínimo un 10% que sigue bastante las discusiones partidarias. El problema es cómo lograr que eso, hacer un congreso que sea significativo para esa gente y que esa gente antes, durante y después del congreso pueda intervenir presionando al Congreso en el sentido que ellos opinan que es la política más correcta para que se desarrolle un gran movimiento socialista revolucionario, clasista, internacionalista en nuestro país y en el mundo, dado que somos un partido internacionalista. Es por eso que ese ideal no lo hemos logrado y tenemos que en la conferencia de FT, en este propio Congreso, no necesariamente en esta discusión, sino en otros puntos que son ligados, tratar de ver cómo hacemos un Congreso lo más democrático posible y que interese más a los sectores no organizados. A mí me encantaría un Congreso donde inclusive lo provocáramos a Altamira, a Bobby Sanz, a todos los compañeros del FIT, etcétera, etcétera, para que se vieran obligados a intervenir, a criticarnos, a odiarnos o a querernos, pero en función de posiciones políticas que nos pueden orientar a nosotros y hacernos ver puntos que el peligro de encerrarse en una secta, que es el problema que tiene el marxismo siempre. Recuerden que el partido alemán, que tenía millones de militantes, Rosa Luxemburg lo definió como una secta grande, porque nunca pudo tener una política coherente hacia los democráticos, es decir, que reflejaban más bien los sectores rurales del proletariado y de la pequeña burguesía. Imagínense nosotros, somos una super secta, unos pocos miles de militantes, somos una super secta con respecto a la realidad de nuestro propio país y nuestro propio país con relación a las grandes masas trabajadoras que lamentablemente para nosotros siguen siendo peronistas, aunque el peronismo es un movimiento en crisis muy grande. Entonces, ¿cómo interesar a esa gente con la resolución de nuestro Congreso y no hacer un Congreso donde nosotros creemos que es totalmente democrático, y en un sentido lo es, pero no interesa a la gran masa que podría estar disponible para luchar por el socialismo? Es uno de los grandes problemas que tenemos como partido marxista revolucionario. Tomando en cuenta esta discusión que es ideal y que digo que recién comienza y que hay compañeros que van a manifestar luego, no en este congreso, pero sí en los próximos meses, sus distintas posiciones sobre esto, yo quería decir qué cambios que hemos intentado hacer para este congreso, aunque hemos llegado tarde. El primero, hemos publicado la actualización de la resolución internacional para que en el día de hoy todos los compañeros la tengan desde el comienzo de la discusión y no que surja como un subproducto del trabajo. Así, si se hacen acuerdos, etcétera, entre distintas sensibilidades, sean acuerdos a la luz del día y no acuerdos que se logran a último momento entre compañeros que no saben qué es lo que se está discutiendo hasta el final. Es decir, tratar de que todos los compañeros elevarlos a la discusión general que va a ser el Congreso en este punto y en los puntos de la semana que viene, que van a ser nacionales. Vamos a dedicar 3 jornadas presenciales y van a ser más complicados.
Ese es el primer punto. Vamos a publicar el punto nacional. La semana que viene pensamos publicar, como dije, las minutas que faltan ser publicadas para que todos los compañeros la puedan leer, por lo menos los delegados, y tratar de que el Congreso parta de una visión del partido. Hay un problema del número de militantes, por ejemplo, que según la importancia que uno le dé, agrupaciones, partidos, etcétera, etcétera, define qué tipo de organización estamos y qué tipo de... es evidente que no somos un partido, que es el límite por arriba, que un partido es una organización que tiene un peso decisivo en sindicatos claves, en centros de estudiantes claves, en organizaciones barriales adjuntas claves, y que con su política de frente único puede cambiar la situación objetiva en determinados momentos, conjunturas favorables. Bueno, eso no somos aún. Tampoco somos una secta común, porque con nuestra relación al FIT, con nuestras agrupaciones como Platé, de Frente Único, como La Posta, la Asamblea Intelectuales, etcétera, etcétera, que son organizaciones de acuerdo solidario, que coinciden con puntos y con puntos no, pero que tienen el punto común, sobre todo de llamar a votar al FIT y no al peronismo. Consideramos que tenemos más fuerza de la que aparece. Entonces, vamos a ver cómo entre nuestros referentes, que por ahora se refieren solamente al mundo exterior, sobre todo Miriam, que tiene casi 400.000 seguidores en Instagram, y Nico, que tiene más de 100.000 seguidores, tendrían que tener intervenciones no solo lit, cada vez más ligando lo objetivo a lo subjetivo, a lo partidario, la construcción de una fuerza marxista revolucionaria en Argentina. Es decir, esto en este Congreso, recién empieza la discusión. Miriam, todos conocen, viene de un viaje importante por Europa, donde los compañeros han hecho grandes actividades en Francia y luego en España. Creemos que eso hay que volcarlo a la discusión y a la lucha política que se comienza. La gran discusión que tiene este Congreso, por lo tanto, es la discusión de cómo transformar la lucha de clase, el comienzo de oposición social que hay en el país, en una fuerza política de izquierda revolucionaria que tienda a ser un partido de trabajadores revolucionarios en Argentina. Ese es uno de los grandes problemas que empieza a discutir el Congreso. Desde el comienzo, en los primeros documentos, hay una idea clave que es la relación entre partido y agrupación por un lado, vanguardia y sectores avanzados. Vanguardia son los tipos que están al frente de cada lucha. Sectores avanzados es gente que no necesariamente está enfrente en cada lucha, sino sectores que han participado de lucha, han sacado conclusiones de izquierda y son movilizables en términos generales. Hay mucha gente que son sectores avanzados en Argentina, que tienen tradición, que vienen de la izquierda o que vienen del propio peronismo a veces, y que son vitales para la construcción de una organización revolucionaria. Desde ese punto de vista, yo quería intervenir previamente en este punto en forma relativamente breve para decir que vamos a hacer un congreso lo mejor posible dentro de estos límites que son que no está dirigido todo el congreso hacia cómo movilizar, cuestión que tendremos que desarrollar luego del congreso, a la masa, entre comillas, no organizada. El otro día, el compañero Agustín de la Juventud formuló que el partido está formado por tres sectores, la masa orgánica del partido de agrupación, de partido, la masa de agrupaciones y por último una masa más influyente, muy general, que a veces la movilizamos y la mayoría de las veces no, por retroceso hacia la vida privada de la gente. Entonces, muchas veces nosotros tenemos números que dan muchos miles, a nivel nacional, hace años que no movilizamos, es decir, movilizamos más bien el centro de gravedad que tiene el partido, que es el AMBA, pero nunca podemos pasar los 3.000 en los mejores momentos, porque hay mucha gente que viene alguna vez, otra vez no viene, etcétera, etcétera, porque la discusión militante no es la que era ni siquiera en los 80, donde se desvió la derrota que hubo en Malvinas y la derrota nacional, se desvió hacia una militancia en los partidos de lo que hemos denominado democracia de la derrota, que fue muy persistente en los años 80. Desde ese punto de vista, entonces, quiero decir que
teniendo en cuenta esa concepción ideal, en este Congreso vamos a publicar las minutas, vamos a tratar de polemizar con ellas. No sé si llegamos a polemizar por escrito o a aceptar lo que estemos de acuerdo y a discutir con lo que no estemos de acuerdo con las minutas que se presentaron, sobre todo con las que hablan de problemas generales, ¿no? Porque hay muchas minutas de problemas parciales que se van a contestar a nivel de regionales o provincias, y llegamos al mejor Congreso posible dentro de esta situación, que es una situación donde la clave que vamos a discutir, hoy vamos a hacer una introducción internacional, y acá lo que adelanto es que el primer punto son las coordenadas objetivas de la situación internacional, que es el documento de nuestra compañera Claudia Chinati, y a la tarde, luego de comer, yo pediría una hora de intervención para tratar de intervenir por qué es nuestro internacionalismo, la diferencia con el internacionalismo de puros eventos o de puros solidaridad, y en función de eso, dar una visión de cómo estamos en la FT y hacia dónde vamos según mi punto de vista personal, y por supuesto pueden intervenir otros compañeros del FT si lo consideran pertinente en el Congreso. Bueno, yo quería decir eso, es decir, no vamos al Congreso ideal, sino que vamos al Congreso posible, como decían los fundadores de la patria, es decir, la república posible, que es la que podremos conquistar si nos va bien en las deliberaciones de hoy. Nada más. Muchas gracias, Emilio. Ahí el compañero Freddy Lizarrague me pide un minuto para una aclaración respecto de las minutas y las circulares porque había algo que no estaba claro. Sí, me decía Nico del Caño que podía quedar confuso, que, o sea, todas las minutas y contribuciones de los militantes han sido publicadas en boletines internos para toda la militancia. Inclusive esos boletines internos se comparten a veces con gente de las agrupaciones que participen en la discusión de Congreso. Entonces, la propuesta que teníamos nosotros, la moción es, para aclarado ese tema, la moción es que si hay compañeros y compañeras que, o sea, nosotros hicimos una selección arbitraria en el sentido de los compañeros, Nicola Una, Paul, Diana, Muno, son las contribuciones que nosotros consideramos que cuestionan o ponen o preguntan o plantean problemas del conjunto. Después hay muchas minutas que han hecho aportes parciales, no solo informes parciales de zona, sino aportes parciales a la orientación del partido. Lo que pasa es que publicar todo eso nos parecía que era exagerado. De todos modos, mi moción es que nosotros, si el Congreso está de acuerdo, publicaríamos martes o miércoles, vamos a tratar de hacerlo el martes a la noche, pero si no llegamos el miércoles, las resoluciones, yo hoy hice un resumen de lo que serían esas resoluciones en una nota de ideas de izquierda, para que lo puedan ver todos, un resumen breve, que seguramente va a faltar un montón de cosas, por eso lo firmé yo, para no hacer cargo al resto, pero es un resumen de esas resoluciones, van a estar desarrolladas y se publicarán martes o miércoles, y junto con eso publicaríamos estas posiciones que se han expresado de los compañeros que nombré. Si hay de los que escribieron, si hay o de los que no escribieron y están escribiendo ahora y están cerrando su minuto ahora, proponen que salga también pública, yo digo que quede abierto, no que definimos que salen estas cuatro y nada más, sino que los que consideren que su posición quieren que salga público y que no hay problema que salga público porque no da datos comprometedores, etcétera, etcétera, que se sume a la publicación. Esa es mi moción, ¿no? O sea, que avisen los delegados y los compañeros que han escrito que si quieren que salga público y hacemos una publicación del conjunto sobre el Congreso con los proyectos de resoluciones y estas contribuciones o minutas que le llamamos, que ya han conocido el partido y que ya conocemos nosotros, pero si hay otras también. O sea, de lo que en un concreto es de todo lo que se mandó, si hay alguien que diga, yo también quiero que lo mío se publique, bueno, adelante. O quieren extraer de lo que mandaron una parte que consideren que es importante que esté publicado, adelante. Damos unos segundos que se pronuncien en el chat, compañeros, compañeras,